Good afternoon, ladies and Muy gentlemen. buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por unirse a esta ocasión especial. Déjeme iniciar dando la bienvenida formal al doctor César Bernardo Arévalo de León, al Wilson Center, como presidente electo de Guatemala. Es un enorme honor para nosotros en el Wilson Center, en el programa latinoamericano, y para mí personalmente darle la bienvenida a este lugar dedicado a Woodrow Wilson. Como ustedes saben, el presidente Wilson fue un estudiante muy distinguido y posteriormente el 28º presidente de los Estados Unidos de América. Es luego entonces muy importante que usted dé su primer discurso como presidente electo en el Wilson Center como un estadista altamente valorado en el Centro Wilson. Estas áreas hemos seguido los desarrollos en Guatemala en los últimos 2 meses o años. El surgimiento de Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla puede haber sido relativamente una sorpresa. Para mí, por ejemplo, no pude predecir su victoria, no soy un experto, pero déjenme darles un rápido repaso para nuestro auditorio de cómo usted y Guatemala han llegado a este punto. Con el final de la guerra civil en Guatemala en 1996, el país avanzó a través de un proceso de desmilitarización y proceso de democracia. Estructuró todos los aspectos relacionados con la delincuencia y el crimen en el país, que dio lugar a una serie de redes que amenazaron y debilitaron la transición democrática a través de sus redes delincuenciales. Eso fue tan intenso que el gobierno de Guatemala invitó a las Naciones Unidas a establecer una comisión independiente y anticorrupción llamada el ICC para asistir al sistema de justicia a luchar contra estos poderes ocultos llamados como SIACs. La CCI fue algo que varió durante los años, pero fue lo que llevó a una investigación de las campañas y los financiamientos de campañas y la implementación del Estado de Derecho. Fue en el 2015 cuando Telma Aldana llevó cargos de corrupción en contra del presidente y vicepresidente con la asistencia del CC. Los casos, en el caso del presidente y vicepresidente, llevó a una sensación de enojo, frustración ante la corrupción en el gobierno y el apoyo de lo que eran los futuros de las posibilidades del CC. Ahora bien, es aquí donde surge el Grupo Semilla en el 2017, fundado entre otros por Bernardo Arévalo y también por Lucrecia Hernández, recientemente fallecida. La esperanza era construir un movimiento político anticorrupción que podía impugnar el Estado presente y lo que se ha eh, conocido como el Pacto de Corruptos. En el 2019, en la elección, varios miembros Semilla fueron elegidos al Congreso, incluyendo Bernardo Arévalo. Aparte de estas ventajas, lo que tiene que ver con el pacto de corruptos eran los temores, pues lograron de alguna manera silenciar al Sisi en el 2019 y llevaron a cabo una feroz campaña de retribución en contra aquellos valientes eh, investigadores y jueces guatemaltecos que luchaban en contra de la corrupción en cuanto a lo que tenía que ver con el Sisi. El pacto también buscaba la libertad de prensa de forma independiente y el trabajo de los reporteros, y esto se alineó con la lucha en contra de la corrupción para aplicar el Estado de Derecho hasta que esto se convirtiera en el enemigo. El fiscal general, Consuelo Porras, y el señor Aldana se convirtieron en quienes persiguieron y llevaron a juicios a las autoridades anteriores del fiscal general, que tuvieron que apelar y muchos de ellos tuvieron que escapar, y varios están aquí con nosotros viéndonos en línea. Otros están en las prisiones de Guatemala básicamente por cumplir con sus derechos esencialmente, y no contentos con el impugnar a los jueces y las autoridades. Consuelo Porras ha sido sancionada y criticada por los Estados Unidos
como una estrategia para minar las elecciones y desertificar el movimiento Semilla. Sus fundadores, el Tribunal Superior Electoral, para criminalizar finalmente a Bernardo Arévalo, aunque oficialmente fue proclamado presidente electo por el Consejo Supremo Electoral. Solo esta semana, un nuevo efecto en la práctica electoral, incluyendo la remoción física de ambos contendientes por el fiscal general con el apoyo del Poder Judicial Nacional. Déjenme decir algo sobre el presidente electo de sí mismo. Como varios de ustedes saben, Bernardo Arévalo es el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo. Muy querido presidente, primer presidente elegido democráticamente en Guatemala y quien encabezó este país durante un momento brillante de la democracia en el siglo XX. Bernardo Arévalo ha heredado el legado de su padre, al igual que sus esperanzas y expectativas de Guatemala para luchar contra la corrupción, la impunidad y la erosión que se ha presentado en el Estado de Derecho. Ah, Bernardo Arévalo ha estudiado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus áreas de especialidad son el trabajar con el Senado para la región mesoamericana y su investigación, la resolución de conflictos y después la organización para la implementación de la paz establecida en Suiza y el programa latinoamericano. Ya ha estado con nosotros anteriormente. Él me recordaba anteriormente, nos vimos en Guatemala. Bienvenido nuevamente. De forma similar, ha disfrutado una carrera diplomática distinguida como embajador ante España de Guatemala, al igual que actuar como subsecretario de Relaciones Exteriores y sus funciones en Israel. Señor presidente electo, entendemos que las expectativas son altas y los retos que están frente a usted son enormes. Solo esperando su toma de posesión el 14 de enero, pero parece que esto cambiará, que tendrá millones de aliados dentro de Guatemala y entre la comunidad internacional dispuestos a acompañarlo y a alentarlo en el camino a la gobernanza democrática para un crecimiento equitativo y equitativo que ha estado faltante en Guatemala. Una vez más, bienvenido al Wilson Center, señor presidente electo de Guatemala, doctor César Bernardo Arévalo de León. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes acá. Good afternoon. It's a pleasure to be here with you today. And thank you very much, Eric, for the introduction. Muchas gracias por la presentación. De hecho, quiero agradecer al Centro Wilson por invitarme el día de hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí y, entre otras razones, debido a lo que Eric ha mencionado, he estado en el pasado visitando el Centro Wilson. Por otras razones, cuando hacíamos distintos aspectos de investigación sobre asuntos internacionales y asuntos civiles. Es un placer estar aquí ante una situación y una capacidad diferente. Como todos ustedes saben, Guatemala está pasando a través de una transición muy difícil con distintas acciones legales en contra mías y de mi partido por el Tribunal Supremo Electoral que impugnan los resultados. Esto es algo que no anticipé cuando gané la elección presidencial el 20 de agosto. Sabía que no sería fácil dadas las condiciones políticas de Guatemala y esperaba resistencia de algunos actores poderosos, pero no me quedaba muy claro qué tipos de acciones esperaría. Lo que ve ahora es lo que se ve como un golpe en cámara lenta. Estamos enfrentando en este golpe de Estado un entorno político donde mi partido, Semilla, y yo somos las víctimas de una continua campaña del Ministerio Público, de las autoridades judiciales y por el Procurador General, que ustedes saben que está en los Estados Unidos en la lista de los
actores corruptos. Ha tomado acciones legales para suspender mis funciones políticas semilla y el pasado viernes y sábado la agencia hizo una redada en nuestra oficina por segunda vez, esta vez posiblemente tomando 35 distintas boletas electorales que verbalmente y físicamente abusaron de los empleados de esta oficina. Es de una situación totalmente inaceptable. Es una alteración del orden constitucional y debiera de ser examinado por la OEA bajo el artículo 20 de la Carta Democrática de las Américas. La campaña de la persecución judicial está impugnando el compromiso de las autoridades para hacer una suave transferencia del poder para eliminar a los legisladores semillas que pudieron ejercer sus ejercicios como partido político en proceso de progresar. Nosotros en Guatemala y las personas en general no creemos que el fiscal general está actuando por iniciativa propia. La verdad es que Guatemala no tiene una separación de los poderes y aunque esto ha sido la tendencia durante más de una década, se ha convertido en algo mucho peor en las pasadas administraciones. El Ministerio Público, que está a cargo de las persecuciones judiciales, y también en los congresos múltiples han asaltado y agredido la autoridad y las distintas interacciones están ya sea sacudiendo los cimientos legales o fuera de la Constitución. Sus acciones que nunca han sido tomados en contra de nuestro partido han venido en segundo lugar en la primera ronda de elecciones en junio y la segunda después del proceso electoral. Mi campaña tuvo éxito porque prometimos al pueblo de Guatemala la máxima prioridad sería terminar con la influencia de las redes corruptas e ilícitas que más de una década han aprovechado de todas las instituciones y agencias gubernamentales, incluyendo aquellas responsables de la administración de justicia. Y ante el temor de estos actores corruptos, es precisamente que es lo que ha activado la persecución judicial y la campaña de intimidación en contra de mi partido y mis apoyadores en las redes sociales como Twitter, TikTok, Instagram y otras plataformas. La intención es muy clara. Quieren desviar o evitar mi función como presidente, mi toma de juramento como presidente. Y esto ha creado un entorno político de incertidumbre y tensión. Ha también creado un conflicto institucional enorme entre el Tribunal Supremo Electoral, que tiene jurisdicción sobre todos los partidos políticos, y estas instituciones responsables por la administración de justicia, quienes decidieron también incluir a la Corte Constitucional. Esta es la situación ahora, 3 y medio meses antes de mi juramento como presidente el 14 de enero del año por venir. Una de mis primeras acciones será el restaurar la independencia de esta y otras instituciones para restablecer la confianza en su efectividad, para respetar y apoyar sus misiones. Todo el aparato del Estado se ha debilitado desde adentro debido a la creciente influencia de las redes criminales. Y estoy consciente que no será fácil romperlas, pero debemos hacerlo. Tenemos un mandato claro y un apoyo muy sólido de cientos de miles de ciudadanos quienes quieren una sociedad civil más cohesiva, que integre a las distintas organizaciones, indicaciones indígenas y ciudadanos de distintos trabajos de la vida que trabajen juntos para construir un mejor país. Adicionalmente, a compartir las instituciones, restaurar todos los balances y chequeos en el Estado de Derecho, creo firmemente que el gobierno abierto y transparente, los valores democráticos, la necesidad de negociación y comprometer todas las libertades y la libertad de prensa y de discurso serán parte de una gobernanza efectiva. Estos son los principios básicos de sociedades abiertas. Yo sé que esto no será una tarea fácil. Las transiciones a la democracia en varias partes del mundo han sido lentas y difíciles y les lleva tiempo construir instituciones
e implementar las prácticas democráticas, pero los cambios políticos han empezado a avanzar y gradualmente tomaron su posición. Y esa es la tercera ola de la democracia descrita por Huntington. Tristemente, hemos visto pasos atrás ante la democracia no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo, conforme los regímenes autocráticos están ganando terreno y el respeto por los derechos humanos y las libertades civiles está erosionándose sistemáticamente en varios gobiernos. Mientras esto está sucediendo con el retorno de las prácticas perversas del pasado, ahora con las nuevas tecnologías que se utilizan para intencionalmente generar falta de confianza y división, estamos presenciando una nueva era para donde las redes sociales y las plataformas, en combinación con la creación de contenidos y la inteligencia artificial, son una amenaza sin precedentes a la democracia. Es un desarrollo muy problemático. Así que, bajo ninguna ilusión, conozco los retos que están frente a mí, pero quiero compartir con ustedes la inspiración que obtuve durante mi campaña cuando vi de primera mano miles de personas de Guatemala que expresaron sus esperanzas y sus creencias de que un mejor futuro está a nuestro alcance. Guatemala tiene miles de jóvenes que no han sido tocados por la corrupción, que muchos de las personas de mayor edad han caído. Muchos guatemaltecos corruptos, hay muchos más que son honestos, que les preocupa su familia, sus comunidades y su propio país. Y estoy determinado a empoderarlos y a trabajar junto con ellos para hacer todo lo que se pueda hacer en los siguientes años para tener frente a nosotros la construcción de un entorno social, económico, político y judicial con una estructura como la que necesitamos para una nueva y mejor Guatemala. Y sé que puedo contar en los millones de guatemaltecos que han puesto su confianza en mí y espero que pueda contar con su confianza también. Muchas gracias. Many thanks and welcome back. Muchas gracias. Gracias al doctor Arévalo y gracias a todos. Soy Ted Macadam y yo dirijo el trabajo en latinoamericano en el centro y creo que claramente podemos ver el tamaño de interés por la audiencia que tenemos con nosotros y también esta ciudad que le ha recibido con gran calidez ante la transición presidencial y el compromiso para ser sus aliados conforme usted avanza hacia la posición presidencial. Una vez más, felicitaciones. Quiero dar la bienvenida a los dignatarios que tenemos aquí. Humberto Alfonso Quiñones de Guatemala está con nosotros, al igual que autoridades de la Casa Blanca, ex embajadores y miembros de la OEA y varios dignatarios. Gracias por estar con nosotros y por su apoyo a la transición presidencial. Ciertamente un momento de gran impacto en Guatemala. Quiero iniciar hablando sobre los retos que usted enfrenta actualmente antes de la toma de posición y le dedicaremos tiempo a discutir su agenda y lo que esperamos que usted alcance una vez que esté en la presidencia. Normalmente no pensamos en un periodo difícil de elección cuando hay una victoria. El 20 de oro, usted ganó 17 de las 22 provincias guatemaltecas, aunque su primer momento se le veía como urbano, intelectual, fue creciendo y usted obtuvo el 68% de los votos, luego entonces ha triplicado su representación en el Congreso y a pesar de esto hay una gran incertidumbre sobre si usted podrá tomar la posición de presidente de Guatemala el 14 de enero. Ha sido sujeto de una audición de los auditoría de los resultados electorales y recientemente el viernes hubo una redada para crear una interferencia y para prevenir su transición. Y usted se refiere a estos como un golpe de Estado, un intento en cámara lenta de golpe de Estado. La pregunta es, ¿será usted presidente de Guatemala? Pero por supuesto, de eso, por supuesto, no tenga ninguna duda de que seré presidente de Guatemala. Será un camino pedregoso y difícil, no será fácil para nosotros, lo harán difícil, pero ciertamente creo que en este momento, el nivel de eh, la sociedad de Guatemala y el nivel de rechazo que tenemos ante
lo que han hecho las fuerzas del orden y los ministerios públicos y el sector judicial es realmente muy importante. Tenemos la convergencia que hemos recibido de organismos de base, indígenas y distintos sectores donde todo el mundo está de acuerdo en respetar los resultados electorales y las instituciones democráticas, y eso está brindando no solo el hecho de que legalmente no hay ninguna duda de que hay un futuro dentro de esto, pero desgraciadamente las personas que están llevando a cabo esto y hacer las cosas difíciles en el país tienen posiciones de poder y usan estas posiciones en una forma perversa, usando las instituciones que se han establecido para administrar justicia en la forma en la cual están evitando la justicia y persiguen personas que han sido parte de la lucha en contra de la corrupción. Tenemos, y estoy realmente encantado de dirigirme a muchos de mis colegas que han sido expulsados y que están exiliados aquí en los Estados Unidos debido a sus esfuerzos de luchar contra la corrupción. Y eso es exactamente el por qué pueden generar este tipo de dudas e incertidumbre, porque tienen posiciones de poder y están usando esta posición institucional. Y el desarrollo de apoyo que hemos tenido no es necesariamente para mí y para Semilla, es un apoyo a la posibilidad de un futuro diferente para una Guatemala democrática. Eso es lo que dará lugar a la diferencia. Así es que sí, tomaré mi juramento eh, el 14 de enero y el 14 de enero enfrentará usted una nueva situación para implementar su agenda ambiciosa anticorrupción, su agenda para incrementar el empleo y la infraestructura, luchar contra la pobreza, enfrentar la delincuencia organizada y algunas de ellas serán barreras estructurales para su éxito. Usted ha sido incrementado 3 veces las curules en la asamblea de Semilla y ahora tienen 60 curules en Guatemala. Los rivales combinaron 67 asientos o curules en el Congreso de Guatemala y la tercera parte de los municipios serán contratados por GMS y el partido. La coalición será difícil, pues a menudo obtener acuerdos y compromisos que ustedes y sus colegas en el movimiento Semilla se sientan cómodos. Mi pregunta es, ¿cuál es su estrategia para mantener el apoyo público, dadas las altas expectativas y cómo varios reformadores recientemente elegidos han perdido esos momentos y no han tenido la capacidad de implementar sus agendas? ¿Y cuál es su estrategia para la creación de los cambios congresionales y legislativos para lograr estos cambios en Guatemala? Muy buena pregunta, pero mire, yo creo que empezaremos a encontrar indicadores para transformador la realidad aún desde este momento. Déjenme iniciar cuestionando la noción de partidos consolidados en Guatemala. Los controles que se han desarrollado, que tiene el partido nominal de los alcaldes y sus miembros en el Congreso, afectan la capacidad de este partido para realmente brindar e implementar las reglas anticorrupción o bien para integrarse en este movimiento. De hecho, muchos, si no todos, los partidos del gobierno. Así es que lo que sucede cuando estos partidos no pueden brindar estos bienes, el hecho de que la mitad del gobierno tiene control de las fuentes principales de fondos que se han usado para aceitar toda esta industria de la corrupción, se ve muy claramente por estos actores y ahora tienen que considerar qué sigue. Pues los guatemaltecos escuchen y saben que todos estos partidos corruptos y los acuerdos y pactos se lograron a través de un gobierno y con distintos alcaldes y gobernadores en todo el país, utilizando fondos estatales y esto
en nuestro tiempo es inaceptable y vamos a concluir con eso. Lo que estamos diciendo, y usted ha mencionado que 67 miembros del Congreso son parte del actual gobierno en el poder, une el partido de Torres y estamos empezando a ver cómo nos alejamos de esto, pues no han cumplido con lo que se esperaba que cumplieran. Así que en el Congreso estamos viendo una situación en la cual las personas están empezando a reevaluar y ahora van a estar moviéndose dentro del Parlamento en este momento con incentivos que habíamos visto como tradicionales. Y nosotros, eso no cambia el hecho de que somos una fuerza minoritaria, pero sí cambia el nivel en el cual la fuerza mayoritaria podrá llegar a acuerdos ad hoc. Así es que no estamos tratando de hacer acuerdos o alianzas con los partidos, pues como les he dicho, los partidos son realmente son instituciones vacías, eh, pues si no hay una corrupción que los mantenga unidos, pero trataremos de hacer alianzas para reducir la tensión y estamos encontrando que esto es probablemente algo que dará lugar a un Congreso mucho más fraccionado con estos partidos sobre, les voy a decir que tuvimos una prueba hace 2 semanas donde invitamos a todo alcalde elegido en el país a reunirse en la ciudad de Guatemala con nosotros. Y lo hicimos sin invitar a ningún miembro del Congreso, de ningún partido, ni siquiera del nuestro. Pues lo que ha sucedido en el pasado es que, de hecho, este sistema corrupto está liderado por unas redes clientelistas y por los congresos como quienes lo encabezan, pues son ellos quienes tienen el control de los bienes que surgen del presupuesto nacional y pueden eh, interactuar con los alcaldes, pero ya teníamos este mensaje que habíamos enviado en la primera y segunda ronda, siendo muy claro el hecho de que nosotros estamos diciéndoles que no nos importa qué partido los eligió, sino que no nos importa quiénes son a quienes van a apoyar, sea nosotros o a Sandra Torres, eh, pero nuestro compromiso es con todas las autoridades elegidas y tenemos un compromiso con las personas. La invitación que hicimos en la ciudad de Guatemala, tuvimos 150 presidentes municipales de 140, aunque el gobierno y el UNE llevó a cabo una campaña para hacer un llamado a todos los alcaldes en el país para decirles que si asistían a nuestra reunión, probablemente enfrentarían cualquier tipo de sanciones que podían imponerles. Y fue muy interesante el ver a estos 240 alcaldes empezar a expresarse y a decirnos qué tan presionados se sintieron con esta relación, pues se les obligó a dar dinero para un programa y apoyarlo y decir que eran como niños abusados, pero era muy claro el ver que las personas se sentían atrapadas dentro de esta lógica de corrupción que ya no estará presente. Así es que lo que estoy diciendo es que hay un realineamiento de las fuerzas políticas que va en una dirección en la cual tenemos aún cosas por ver, pero nos queda muy claro que sería equívoco para nosotros el tratar de llevar a cabo una gobernanza en Guatemala sin en la relación con el Congreso y el Poder Ejecutivo. Ya estamos empezando a construir acuerdos y convergencias entre estos distintos actores sociales, pueblos indígenas, ONGs y actores del sector académico y el sector privado, porque creemos que de hecho lo que se requiere hacer es el tratar de auspiciar
el surgimiento del consenso de distintos aspectos clave en la legislación entre la sociedad como un acuerdo social y luego encontrará su camino al sistema político en lugar de tratar de limitarnos a tratar de construir esta área predecible. Y estamos encontrando que esto ha tenido un gran interés. Así que estos son algunos de los temas que trataremos de promover, por ejemplo, como una nueva ley del servicio civil de carrera, cómo construir una estructura en el sistema anticorrupción, y esto será el tema de una discusión abierta con distintos actores de la sociedad para encontrar el consenso que podamos forjar, encabezado por instituciones académicas, para que estemos seguros de que tengamos las evidencias como el cimiento de las acciones a futuro y luego involucrar a los actores políticos del Congreso. Y así encontraremos las formas de construir las estructuras de la gobernanza y nuestro partido seguirá siendo un partido minoritario. Déjeme preguntarle algunos distintos retos que enfrenta, porque ha sido muy exitoso demasiado rápido. ¿Puede haber alguna golpe de regreso en Guatemala? Hemos visto y llamado a esta conversación la primavera democrática, una expresión que escuchamos antes en la historia de Guatemala cuando su padre fue presidente y más recientemente cuando Sisi, las Naciones Unidas, encabezó la Comisión de las Naciones Unidas en Guatemala. Y ninguna de estas experiencias terminaron bien para el país. La experiencia de su padre, su sucesor, terminó en un golpe de Estado, una guerra civil en Guatemala. Para quienes han seguido la Guatemala y su historia reciente, hacen una referencia de cómo terminaron con las Naciones Unidas, un periodo muy exitoso de mejorar los estados de derecho, eliminar la corrupción e impunidad, incluyendo una investigación que llevaron al presidente y al vicepresidente a ser encarcelados por sus actos de corrupción. Ustedes tuvieron dos presidentes previos tratando de desmantelar la infraestructura, terminaron el mandato de Sisi de las Naciones Unidas y finalmente y hubo una persecución de jueces que están algunos aquí que están ya sea en prisión, en celdas o viviendo en el exilio, y han creado aún más un entorno de impunidad del que existía antes de Sisi en el primera instancia. Este pacto de corruptos ha reaccionado ante una verdadera amenaza a su forma de vida y en relación con el gobierno del cual dependían para continuar sus actividades ilícitas. Mi pregunta para usted es ¿por qué será diferente? ¿Por qué esta primavera democrática tendrá más posibilidades de ser sustentable y tener éxito en el futuro en Guatemala? Hay dos temas generales. Primero, creo que uno de los temas que tenemos en las ciencias sociales es el tratar de predecir el futuro ante las bases del presente. Esto es lo que se dice en forma general. El segundo punto es que de la historia sabemos que las personas, los pueblos y los países, las regiones, tienen éxito en el romper ciclos de violencia, relaciones negativas en cierto momento, aunque requieran nuevos pactos. De hecho, círculos virtuosos, desarrollo sustentable y lo que sea. Pero recordemos, por ejemplo, cuando hacía un estudio sobre las razones para la violencia y temas de violencia, bueno, ahora sabemos que en la Europa occidental, hace más de 100 años, era una de las regiones más violentas en el mundo y lo había sido durante varios miles de años. Sin embargo, hubo un momento en el cual pudieron romper este ciclo y cambiar. Así es que no sé si vamos a tener éxito en romper el ciclo y que esto será la primavera definitiva que nos permita continuar y si fracasamos habrá otro intento después de esto que quizás también fracase. Pero yo creo
que no podemos hacer, lo que no podemos hacer es llevar a cabo este intento. Que tenemos que creer que esto es posible. Y de mi propio conocimiento de la historia, yo sé que las personas y los países pueden romper y alegarse de estos círculos negativos. Y hay un momento cuando las sociedades, por alguna razón que prácticamente nadie entiende, están mejor capacitadas para exponer estas situaciones. Ese es el momento en el que encontramos y pueden avanzar. Yo creo que lo que veo actualmente es el hecho de que yo estoy aquí con ustedes el día de hoy. Y eso se debe a que han habido cambios en la sociedad de Guatemala. Y yo creo que las revoluciones suceden no debido a que los revolucionarios dan lugar a los cambios, suceden porque los cambios dan lugar a los revolucionarios. Yo creo que hemos sido actores catalíticos meramente de algo que está sucediendo. Y esto que está sucediendo es el cambio en las actitudes de la sociedad y en el apoyo, o dicho de mejor forma, por rechazar lo que ha sido algún tipo de resignación ante la corrupción y el tipo de abuso al cual todo mundo estaba sufriendo, y que de hecho esto es el cambio que tiene que ser sustentable. Creo que nuestro reto es sustentar este cambio, y si esta transformación, este cambio de actitudes se sostiene, este surgirá de la juventud, pues es la juventud la que ha estado tan motivada de seguir y votar por Semilla ante su ilusión y lo que escucharon de sus padres, de sus tíos, y que buscaremos cómo soportar y sostener esta transformación, y entonces el cambio es posible. Déjenme ser más específico. Estoy totalmente de acuerdo en que el pueblo de Guatemala lo respalda. Lo vimos en los resultados de la elección. Hemos visto esto en las demostraciones en la ciudad de Guatemala y manifestaciones que hemos visto, y el impacto en su vida y en la vida de otros. Ahora, hay grupos poderosos, y usted ha mencionado las ciencias sociales y cómo esto puede rebotar contra ustedes y cómo crearon esta coalición y pudieron ganar la elección. Pero quiero decir, en estos retos políticos y judiciales, en cuanto al reino de impunidad, tratan de crear un frente unido en contra de la reforma. Es decir, es un pequeño grupo, pero usted ha reconocido que tiene los niveles de poder en Guatemala actualmente y evitan eso. Exactamente, creo que hemos tenido éxito en hacer esto. Hay un número de actores que realmente están dispuestos a apoyar el sistema de corrupción en la forma en la cual evita cualquier intento en contra de la democracia, y que esto cada vez es más pequeño. Y lo estamos viendo porque está bajando, pues los actores sociales empiezan a llamar, a ser llamados de oponerse a las instituciones en sus actos. Ellos, por supuesto, y esto es muy importante, no van a desaparecer, van a seguir ahí. Así es que ya sé de esto, por supuesto, que tienen un enorme nivel de penetración, pero en las cortes de justicia, y no van a desaparecer en las elecciones en el futuro. Pero creo que hasta ahora hemos logrado construir una alianza de actores en su capacidad de determinar el sistema político, y esto reducirá su capacidad de acción. No estoy diciendo que será fácil en ninguna forma o que será un reto extremo, pero lo que sí creo es que estamos viendo en este momento, desde el inicio del surgimiento, nuevas coaliciones, aparte de las que teníamos en periodos anteriores, y estas son las alianzas que nos permitirán ser fundamentales para evitar un retorno. El retorno sucederá, pero el evitar un retorno que disfruta de un enorme impacto y que tiene la posibilidad de desviar nuestras acciones. Vamos a hablar de uno de los grupos
y es el sector privado en Guatemala. Hay quienes dicen que todo el sector privado están trabajando en contra de ustedes o quizás detrás de los esfuerzos que usted ha descrito como un golpe de Estado en cámara lenta, pero creo que hay una heterogeneidad. Hemos visto fragmentación de la élite económica. Varias instituciones apoyaron su victoria electoral y la transición pacífica de poderes, pero aún así, al trabajar con el sector privado será éxito, clave para su éxito en la creación de empleos, asegurar de que haya gobernanza. ¿Cuál es su observación en este momento en sus relaciones actuales con el sector privado y las formas en las que puede profundizar esta relación? Bueno, creo que hemos podido, primero que nada, tener una conversación muy clara con el sector privado y en la heterogeneidad previa a las elecciones, y creo que después de las elecciones esa heterogeneidad ha crecido y tenemos mayores diversidades. Yo creo que aún hay actores en el sector privado que seguirán financiando instituciones como Fundación contra el Terrorismo, que son las que están encabezando y llevando al Ministerio Público en la mayoría de sus acciones. Pero mi impresión es que hay cada vez menos que antes y que están operando sin la tolerancia de otros actores que están empezando a tratar de alejarse de esa situación. Hace un par de años tuve una conversación con alguien del sector privado que encabeza uno de los gremiales, y esta persona me dijo que el problema, como se entendía por un grupo, entonces, es que hubo un momento, de hecho, en el cual, por distintas razones, el sector privado hizo una alianza para operar con acciones corruptas. Y bueno, de hecho, y eso fue hace un par de años, en ese momento, muchos de ellos ya se habían dado cuenta de que es extremadamente difícil para ellos, pues de hecho no saben ahora cómo terminar esa relación y volver al Estado. Creo que hay que encontrar ese tipo de momentos de cercanía para tratar de encontrar nuevas alineaciones. Y por supuesto, probablemente lo que quiero decirles es muy claramente el alineamiento político que hemos visto previo a las elecciones en Guatemala han cambiado. Tenemos nuevas dinámicas, tenemos diferentes actores que están surgiendo, y no estoy diciendo que esto va a salvar al país, estoy diciendo que esto será un juego político completamente diferente y no pueden confiar en cómo eran las alianzas en el pasado, y ese conocimiento no te va a ayudar a predecir qué va a pasar en el futuro. Es nuestro reto como gobierno el tratar de encontrar una forma de tal manera que estas nuevas convergencias sean las correctas y que sean parte de nuestra forma hacia el desarrollo y para terminar con la corrupción. Se ha tomado tiempo para venir a Washington en un momento de gran incertidumbre en Guatemala. Usted es una persona muy ocupada. Esto representa el reconocimiento que usted le brinda a la comunidad internacional en la historia democrática de Guatemala. Por eso quiero añadir el rol de la comunidad internacional en los últimos años y meses. Su primer desempeño, ronda de elecciones, creó un gran interés en Guatemala, que es el país más grande de Centroamérica y es un indicador de las tendencias políticas y económicas en la región y que impactan a la Unión Europea, los Estados Unidos y la OEA. Observaron la elección y estuvimos muy involucrados en la transición democrática y hemos sido muy claros en los esfuerzos para su situación de poder, y lo mismo se aplica en los Estados Unidos, que tiene también, y los hemos felicitado por su victoria electoral, lo que envía una señal muy clara una y otra vez que las expectativas son de que usted llegue a la presidencia y no vemos nada que lo prevenga. ¿La comunidad internacional ha hecho lo suficiente? Esta es la pregunta. ¿Debieran los Estados Unidos y sus aliados ser más activos durante la elección donde tres candidatos fueron descalificados de forma arbitraria y las decisiones tuvieron que haber sido más activos anteriormente
para mantener la presencia de Naciones Unidas incidida en Guatemala. Estados Unidos debió haber defendido la salida de CICIG de Guatemala y a investigar a los jueces con la Procuraduría General y las herramientas disponibles en los Estados Unidos y la comunidad internacional para lo que tiene que ver con la democracia en este momento en cuanto a la Carta Democrática Interamericana como la herramienta para implementarse adecuadamente. Me parece que el momento de evaluar el compromiso de las comunidades internacionales y las herramientas disponibles. No puedo pensar en un ejemplo más urgente de la promesa de un futuro democrático, la primavera democrática, que lo que usted está experimentando en este momento en Guatemala. Eso es una pregunta, no una disertación. Me va a llevar 3 años probablemente para regresar. Después de que termine su presidencia, lo recibiremos con mucho gusto aquí. Mire, yo creo que ciertamente hay retos en el nivel internacional para tratar de desarrollar instrumentos adecuados para enfrentar estas crisis, no solo la de Guatemala, sino muchas otras en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Nosotros estamos viendo que cada vez más hay retornos autoritarios, aún en la comunidad europea, no solo en Latinoamérica y aún en los Estados Unidos. Me disculpen por hacer mención de esto, por favor. ¿Ok? Creo que no estamos en una posición de tomar esto como un hecho. En términos del cómo la comunidad internacional puede apoyar a un país que está enfrentando este tipo de retos, siempre hay una enorme tensión, me parece a mí, al haber trabajado en la arena internacional entre dos principios fundamentales. El principio de la no interferencia en asuntos externos y la responsabilidad de los compromisos, lo cuales son puntos muy diferentes. Uno de los puntos hay que recibir el nivel de soberanía y hay que ver a dónde está la soberanía, dónde reside. Y creo que la respuesta es que el gobierno ha estado dando pasos absurdos con una definición del siglo XIX de soberanía que va contra todo lo que conocemos en términos del respeto de los derechos humanos y otros aspectos. Pero hay también el principio de responsabilidad de proteger, que debe de ser considerado cuidadosamente, de cuándo es el momento de intervenir, quién define cuándo es el momento para intervenir y qué limita el crecimiento o el papel de intervención. Y no hay ninguna respuesta simple, pues cada fase va a ser muy diferente y dar una respuesta a contextos como el de Ruanda en los 90 es muy diferente al caso que tenemos en Guatemala actualmente. Hay principios y hay tensiones y creo que el problema fundamental es si la comunidad internacional tiene la voluntad política para actuar en defensa de la democracia o no. Creo que esto ha sido más claro en el pasado, y cuando hablo del pasado hablo de los 90 y el inicio del 2000. Lo que hemos visto ha sido menos clara en la última década y esto está haciendo mucho más difícil el poder operar. Pero quisiera pensar que el caso de Guatemala el día de hoy nos brinda una oportunidad para tratar de construir un mejor entendimiento del cómo operar, y necesitamos compromiso con el principio de la defensa de las instituciones y acciones democráticas. Nos hemos visto muy sorprendidos físicamente por el hecho de que nuestra lucha actual por la democracia en Guatemala ha tenido el apoyo de todas las áreas ideológicas, bueno, no todas, pero de todas las esquinas del espectro democrático, de la derecha a la izquierda. Y he mencionado esto en el grupo de Puebla y también tenemos IDEA,
el grupo de presidentes conservativos que nos han brindado su apoyo también. Y hay un entendimiento de que, de hecho, esto no tiene que ver sobre un gobierno de la derecha o de la izquierda, sino una lucha en favor de la democracia y luchando por el verdadero reto de la democracia. Y si nosotros no hemos realmente entender todo esto, cómo funcionaba, entendimos los retos de la transición hacia la democracia en términos de ir de un gobierno represivo que estaba violando derechos humanos y luego tenemos todos estos marcos para la transición de la justicia. Pero eso tenemos a los ministerios públicos, los fiscalías, la protección de derechos humanos, son otros temas que requieren y merecen atención en esta transición de gobierno. Y la corrupción es uno de ellos. Y creo que realmente no hemos luchado en contra de la corrupción en la transición del cambio. ¿A dónde vas con una sociedad totalmente corrupta a lo que se proyecta como actitudes diferentes? Y eso es algo que nos ayudaremos a desarrollar porque creo que estaremos enfrentando este reto con Guatemala en los siguientes años. Así que yo creo que para nosotros la presencia internacional ha sido extremadamente importante y no ha sido por la presencia de los servidores internacionales o la OEA o la Unión Europea o bien las observaciones internacionales y el nivel en el cual estas convergen de una declaración muy sólida con una narrativa basada en el fraude, que es absolutamente falsa, como lo hemos visto, y los actores internos que actúan en contra de la democracia eh, habrían sido mucho más moderados, pero también esto brindará claridad a algunos de los actores que no han entendido esto correctamente. Y esto es lo que vemos internacionalmente, que no les ha permitido moverse de ciertas posiciones. Creo que la acción internacional es crítica. Creo que la OEA y su carta es fundamental y el único tema que tenemos que ver con todo cuidado es el de que el nivel de voluntad política cambie de acuerdo con distintas administraciones y gobiernos y en distintos momentos y cómo lo usamos es muy complicado. No podemos prever cómo esto se va a utilizar hoy en día y dentro de 10 años. Tenemos un punto más de disertación que quiero presentarle. Estamos quedándonos sin tiempo. Es aplicar las lecciones regionales y globales, el mérito y el reto de participar en un proceso electoral que no necesariamente sea claro o justo. Venezuela es probablemente el ejemplo que tenemos en las Américas, pero es aún más común las elecciones y no todos los candidatos se les permite competir donde los medios se evita también su libertad de prensa, el financiamiento, los partidos en el poder y que no, los terrenos no están parejos, pero en la historia de su elección vale la pena y los resultados pueden ser inesperados, pueden generar un momento y las reflexiones y futuro para el país. No quiero responder cuáles son las lecciones de su elección para la oposición que no sean tan autoritarios y la oposición es que quieran usar las elecciones para ganar poder nuevamente en un futuro. Bueno, he estado en países donde hemos tenido ambos elementos y su participación es fundamental. El traer los retos de la democracia al frente. A menudo nos han preguntado en nuestra participación si esta justifica el status quo, pues nadie creía que podíamos realmente ganar la elección. Y luego las personas estaban diciendo, no, tú vas a estar ahí y justificar lo que está sucediendo y legitimizar los resultados. Y les dije, no, tenemos que hacer esto, porque será que Dios haga un esfuerzo o nosotros lo evolucionemos. Es decir, ¿cómo vamos a pensar en todo esto? Y decidimos continuar. Y no había muchas personas que estaban haciendo un llamado realmente, de hecho, a anular el voto, al voto nulo. Bueno, en ambas elecciones, pues las personas iban, depositaban su voto y lo anulaban. Y eso era, de hecho,
En la tercera ronda de elecciones fue algo bien estructurado. En la primera o la segunda no estuvo tanto, pero los resultados del ganador hubieran sido básicamente la regla principal. Pero en la segunda ronda desapareció, pues ya en ese momento entendieron que algo no estaba bien. Y creo luego entonces que si hay una oportunidad, creo que no tenemos el derecho de fallar. Y les diré que ese es el reto que todos los que creemos en fortalecer las instituciones democráticas en este tema protodemocrático sobre el entorno democrático pueden lograr. Y tenemos que participar y tenemos que impugnar el sistema desde adentro. Por favor, únanse a mí a agradecer al presidente electo Bernardo Arévalo y desearle el mejor de los éxitos.